tener los apuntes del tema que desarrollamos los días jueves y que es el mismo tema que también se discute los días en las reuniones de los equipos de pacto como parte de nuestro crecimiento en el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de Dios. Vamos a leer esta noche, nos corresponde meditar capítulo 7, versículos del 20 al 28. Capítulo 7, hermanos, Hebreos capítulo 7, versículos del 20 al 28. El mensaje de hoy se titula Jesús, garante de un mejor pacto. Y ya vamos a detallar por qué Jesús es garante. La Escritura utiliza el término fiador, pero fiador y garante son sinónimos y para efectos del tema utilizamos el término garante. Es decir, que Jesús es quien garantiza el nuevo pacto, quien garantiza todas las promesas que están implícitas en el nuevo pacto, las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros como su pueblo. Es Cristo Jesús el garante de esas promesas. Leamos entonces la Escritura, Hebreos 7:20, dice, hablando del nombramiento de Jesús o del hacer a Jesús un ministro, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice, y esto no fue hecho sin juramento, el constituirlo sumo sacerdote, porque los otros, hablando de los otros sacerdotes levíticos, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, refiriéndose a Jesús, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, y este versículo, el 25, es un versículo importante a ponerle mucha atención. Cristo, como sumo sacerdote, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo es él, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, esta noche deseamos, anhelamos, Señor, escucharte, aprender de ti, oír tu voz, Señor. Eso es lo que tu pueblo anhela, Dios mío. No venimos aquí solamente para pasar el tiempo, Señor. Venimos porque necesitamos tu palabra, necesitamos tu sabiduría, tu consejo, tu consuelo, Señor, tu dirección para nuestras vidas. Dios mío, háblanos. Espíritu Santo, toma el control de nuestros pensamientos. Haz tu obra en nosotros, Espíritu de Dios. Edifícanos, ayúdanos a crecer, aliméntanos con la leche espiritual no adulterada. Señor, si los que estamos aquí, Dios mío, ya somos tus hijos, te pedimos que tú nos ayudes a ir sobreedificando. Y si hay alguien entre nosotros esta noche, Señor, que aún no ha nacido de nuevo, te suplicamos que seas tú, Señor, conmoviendo su corazón, moviéndolo al arrepentimiento, Señor, para que crea en ti, mi Dios, y para que también sea salvo por tu gracia. Dios, oramos para que lleves a cabo tu obra entre nosotros como siempre lo haces. Y Señor, te agradecemos por eso y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, papito. Gracias, Señor. Quédate con nosotros y háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el propósito o el objetivo del mensaje de hoy es animar a todos los que escuchamos este mensaje a poner nuestra confianza en Jesús, entendiendo que Él nos garantiza un mejor pacto, nos garantiza todas las promesas del nuevo pacto. Podríamos resumir lo que Jesús nos garantiza en el versículo 25. O
sea, ¿qué es lo que Dios nos da a través de Jesús? ¿Qué es lo que Dios le ofrece a la humanidad por medio de Jesús? Lo que dice el versículo 25, véalo. ¿Por qué dice? Por lo cual puede también, ¿qué dice? ¿Qué entonces es lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo? Salvarnos. Dice que puede salvar, pero ¿para cuánto dura la salvación que Dios ofrece a los que la ofrece? Para siempre. Cristo Jesús es el único que puede salvar a las personas para siempre. Pero no solo puede salvar perpetuamente, sino dice que Él es el que puede lograr que nosotros nos acerquemos a Dios. Decíamos la semana pasada, Jesús afirmó que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces es Cristo Jesús el único que puede acercarnos a Dios. Pero Cristo no solamente nos salva perpetuamente y nos acerca a Dios, sino que además de eso, o sea, no solamente cumplió la obra en la cruz, sino que luego al ascender a la presencia de Dios, al ascender a los cielos, dice que ahora Él está ejerciendo otro ministerio a favor nuestro. Vea lo que Él termina diciendo el verso 25, viviendo siempre para interceder por ¿quiénes? Es decir que, aunque usted no lo crea, usted y yo a veces no oramos por nosotros mismos, pero hay alguien que todo el tiempo está intercediendo delante de Dios por usted y por mí. Cristo Jesús, nada más y nada menos, Él está intercediendo por usted y por mí permanentemente. Dice que vive para siempre para interceder por nosotros, por los que hemos confiado en Él. Entonces ahí resumimos la obra de Cristo a favor de la iglesia. Y esa es como que el elemento de persuasión para los que oyen este mensaje. Para que nos ubiquemos una vez más en el contexto, recordemos que esta carta está dirigida a un grupo de judíos. Judíos en los que podemos al menos identificar a tres tipos de judíos. Unos que eran judíos convertidos al cristianismo. Judíos que sí habían creído en Jesús, se habían convertido a Él, habían renunciado al judaísmo y habían depositado toda su fe y su esperanza en el Señor. Había otro grupo de judíos que estaban convencidos intelectualmente. ¿Cómo intelectualmente? Que habían escuchado todo lo que acerca de Jesús se les había enseñado. Lo habían oído, pero todavía les hacía falta el paso de fe, de confiar en Jesús. Y estaba otro grupo de judíos que nada más eran oyentes, que llegaban y como en la iglesia, hay gente que viene por echarse el partidito y qué bonito el fútbol, oigo, pero eso de que yo me vaya a ser cristiano, no lo creo. Así habían judíos también que estaban entre esos cristianos, oían, pero no querían, no tenían la más mínima intención de convertirse a Jesús. Seguían en sus creencias, en sus costumbres, en sus tradiciones judías. Entonces a esos tres, por eso es que usted ve que las enseñanzas de la epístola van cambiando dependiendo de a quién le esté hablando el escritor, de a quién se esté dirigiendo. Una vez más está hablando a todos diciéndoles, haciendo la comparación de lo que hemos venido hablando es de la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. En este pasaje Dios nos presenta a Jesús superior a los sacerdotes levíticos, al menos en tres aspectos que podemos enumerar ahí. El primero, que Jesús es fiador de un mejor pacto. Lo segundo, que Jesús es Salvador eterno. Y tercero, que Cristo Jesús, a diferencia de los otros sacerdotes, es santo y sin pecado. Esas tres cosas lo diferencian de los sacerdotes levíticos. Porque los sacerdotes levíticos no podían garantizar un mejor pacto, porque no podían salvar eternamente a las personas y porque no eran santos y sin pecado. Esas tres cosas Jesús lo hacen a Él superior a estos otros sacerdotes, y por eso Dios nos invita a que pongamos en Él nuestra confianza. Empecemos por el primero de esos aspectos, a Jesús como fiador de un mejor pacto. Dice el versículo 20, al constituir el Señor a Jesús como sumo sacerdote para siempre. Eso leíamos en el versículo 17. Si quiere regrese un poquito en su Biblia y lea el versículo 17. Pues se da testimonio de Él, de Jesús. El Padre da testimonio y dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, ¿quién dice eso? Lo dice Dios el Padre. ¿Y qué ofrece el Padre para garantizar que Jesús es ahora el nuevo sumo sacerdote? Dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento. O sea que cuando Dios hace
y ahí en el bosqueo dice transacciones. Cuando Dios hace algún tipo de acuerdo, cuando Dios le notifica a su pueblo algo que Él quiere asegurar no su cumplimiento, tanto como su cumplimiento, como asegurar la permanencia de su palabra, Él interpone juramento. Hace unos días también hablábamos que en vista de que los seres humanos resolvían todo en base a los juramentos, entonces el Señor utiliza la misma herramienta y les jura que Él hará ciertas cosas. Y aquí dice que en el caso del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, Él no lo hizo sin juramento, a diferencia del sacerdocio levítico, porque en el versículo 21 dice: porque los otros sacerdotes ciertamente, dice el 21, sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea que los sacerdotes levíticos, a ellos, oiga esto, a ellos Dios jamás les juró que su sacerdocio sería para siempre. Nunca estuvo en la mente de Dios, ni fue su intención, ni se lo dijo a Aarón, no se lo dijo a Moisés, no se lo dijo a nadie. Dios a nadie le dijo: el sacerdocio levítico va a ser para siempre. Fueron los judíos los que creyeron, pensaron que ese sacerdocio sería para siempre. Y aún hoy en día los judíos ortodoxos siguen utilizando las leyes acerca del sacerdocio y del culto levítico. Ellos siguen haciendo lo mismo, tal y como lo mandaba la ley. Pero ahora el Señor dice que eso ya dejó de estar vigente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo, aún mejor sacerdote, más alto, más sublime, perfecto, eterno, salvador eterno, que es Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que Dios interpone ese juramento, el juramento con el que dice que Él lo hace sacerdote para siempre. Vámonos a remontarnos hasta el Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4, donde David escribe estas mismas palabras, profetizando, anunciando que vendría uno que sería un sacerdote distinto a los que en aquel tiempo estaban fungiendo en este ministerio. Porque cuando David escribió este salmo, el sacerdocio que estaba vigente era el levítico, pero ya David anunció lo que vendría. Y dice: juró Jehová, oiga, juró. Y David añade en el salmo: y no se arrepentirá, es decir, no cambiará, no se volverá atrás, no va a cambiar esto. Y dice Dios: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús es que Dios interpone juramento. No tanto para resaltar, en este caso, la fidelidad de la promesa o de la palabra de Dios, sino más bien para hacer énfasis en su permanencia. No estaba diciendo: Señor, esto les aseguro que se va a cumplir, sino más bien diciendo: esto va a ser para siempre. Desde que el Señor comience su ministerio como sumo sacerdote, este sacerdocio será para siempre, no tendrá fin. Entonces la base del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo justamente es el juramento de Dios, del Padre. Él ayuda no ayuda, más bien Él asegura que ese sacerdocio es para siempre. Y por eso dice, volviendo al pasaje de Hebreos capítulo 7, por tanto dice en el versículo 22, Jesús es hecho, por tanto que está relacionando la idea de lo que viene del versículo 20 y 21, hablando del juramento que Dios hizo acerca de su nombramiento. Por tanto, como Jesús fue constituido sumo sacerdote bajo el juramento de Dios, por esa razón es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, ¿qué es un fiador, hermano? Examinando yo, buscando la manera de explicar mejor esto, fiador es una persona que se compromete por otra. Eso es un fiador. Entonces, Cristo Jesús es el fiador en el sentido de que Él se compromete por el Padre a que todo lo que el Padre nos ha prometido, lo que el Padre nos ha dicho bajo juramento, Jesús se compromete a que se va a cumplir. Cuando usted se convierte en fiador de alguien, en esa figura que utilizamos nosotros en términos mercantiles, lo que usted está haciendo es que usted se está comprometiendo por otra persona.
En el boletín, en el bosquejo, usted va a encontrar que hay una ilustración en el principio, en la portada, el garante de un mejor pacto, el garante, perdón, de una promesa. Y es una ilustración extraída de las Escrituras y pone el ejemplo de Judá, uno de los hijos de Jacob, que cuando se presenta aquella situación de hambre en la tierra donde estaban habitando los hijos de Jacob, él envía a sus hijos a Egipto a conseguir alimentos. Para ese tiempo ya José había sido convertido gobernador en Egipto, pero sus hermanos llegan y no lo conocen y tienen ahí una relación y les provee de alimentos, pero para poder regresar ellos a traer provisiones nuevamente, José, que no se había dado a conocer, les pone una condición y les dice que tienen que traer a su hermano menor y solamente en esos términos él les volverá a proveer de alimentos. Entonces Judá regresa a la casa de su padre y le informa de esta situación y le dice: el gobernador de Egipto nos dijo que no nos volverá a dar provisiones si nosotros no llevamos a nuestro hermano Benjamín. Y como Jacob ya había vivido aquella amarga experiencia de perder a su hijo José por lo que sus hermanos tramaron de venderlo a unas personas en el desierto, entonces él tenía el temor: si me llevan a mi hijo, lo voy a perder igual que a José. Y Benjamín era el más pequeño de sus hijos. Entonces él no estaba de acuerdo, pero Judá sale como fiador de su hermano y le dice, y hay un versículo ahí que si quiere leamos, Génesis 43:9, ahí está textualmente. Judá le dijo a Jacob, a su padre: yo respondo por él, le dice, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, le dice, seré para ti el culpable para siempre. Judá se estaba convirtiendo en fiador por su hermano. Y bueno, cuando Judá hace esto, su padre, con un poco de temor y duda, accede a que su hijo los acompañe, a que su pequeño Benjamín los acompañe. Y ellos regresan a Egipto por provisiones. Y usted conoce la historia. José inventó algo, hay una trama, y escondió una copa en uno de los costales con alimentos que llevaban los hijos de Jacob, como una manera de poder tener un argumento para luego culparlos de algo. Entonces cuando ellos se iban, él los detiene y lo que usted sabe, hubo una discusión y lo justamente puso la copa en el costal de la mula o el caballo que llevaba Benjamín, para que él quedara como el ladrón y que él quedara preso en Egipto. Entonces Judá, al darse cuenta de lo ocurrido, preocupado, trastornado por lo que eso implicaba, no llevarle de regreso a su hijo, a Benjamín, a su padre, sabiendo lo que significaba para él una vez más se convierte en fiador por su hermano. Para poder cumplir la primera promesa, él se vuelve fiador de una segunda. Y dice en Génesis 44:33, hablando con José, no sabían que era su hermano José. Judá le dice esto al gobernador: te ruego por tanto, le dice, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. O sea, que Benjamín regrese. ¿Por qué? Porque yo fui el fiador. Yo le dije a mi padre que si yo no le devolvía, yo iba a ser el culpable. Así que prefiero quedar preso y que él regrese. Una vez más cumple Judá el compromiso, más bien se compromete una vez más para cumplir con su padre. Y esto, hermano, nos presenta a nosotros la ilustración de lo que es ser fiador. Justamente eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él se ha comprometido, por un lado, a pagar lo que nosotros debíamos. Todas nuestras cuentas Él las pagó. Y por otro lado, Él se compromete con nosotros que todo lo que el Padre ha prometido a su iglesia, Él nos asegura que se va a cumplir. Por eso dice la carta a los Hebreos que Cristo Jesús es fiador de un mejor pacto, garantizado por el juramento de Dios y por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí surge la pregunta, hermano, entonces quiere decir que el antiguo pacto, que el sacerdocio levítico no servía para nada. Y la respuesta es no. Tenía su fin, tenía su propósito, tenía su tiempo. Por supuesto que el sacerdocio levítico cumplió con su propósito
y podemos mencionar que el propósito fue, ayudó a frenar el pecado en medio del pueblo. El pueblo escogido de Dios tenía que tener un estilo particular de vivir, y la manera de hacerlo fue a través de la ley. La manera de tratar de quitar culpa era por medio de los sacrificios. Todo eso se cumplió por medio de la ley de Moisés y la ley que tenía que ver con la ley ceremonial o la ley de los sacrificios. También la ley misma se encargaba de apuntar hacia Jesús. Toda la ley nos presenta a Cristo. En el antiguo pacto era un símbolo. Todo lo que estaba en el antiguo pacto, el cordero pascual, la serpiente de bronce y cada uno de los detalles que encontramos nosotros en el antiguo pacto eran símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no podemos decir que el antiguo pacto era malo. Podemos decir que el antiguo pacto era bueno, pero que el nuevo es mejor. Y por eso Dios nos invita ahora a poner nuestra confianza en Cristo Jesús como fiador de un mejor pacto. Vamos más adelante hasta el versículo 23, Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes, siempre comparándolos con el sacerdocio levítico, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. El principal factor que descalificaba a los sacerdotes levíticos para ser perfectos era la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque ninguno de ellos podía vivir indefinidamente. Llegaba un momento en que hacían viejos, morían y tenían que delegar el cargo a otro, a uno de sus hijos. Y el Señor también nos ilustra en el antiguo pacto cuál era la manera, cómo Dios veía a la ley y al sacerdocio en medio de su pueblo. Vámonos al libro de Números, capítulo 20. Dios nos da un mensaje a través de este relato. Números capítulo 20, versículos del 23 al 29. Números 20, del 23 al 29 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón, ya cuando Aarón estaba avanzado en edad, a punto de morir, y le dice: en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, no habían entrado a la tierra prometida. Detalle a tomar en cuenta: no habían entrado a la tierra prometida. Y le dijo Dios a Moisés: Aarón será reunido a su pueblo, y oiga esto, pues no entrará, ojo, no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Ok, ¿qué nos presenta Dios con este relato? Hay algo que debemos considerar. Ni Moisés, que fue como el líder, el sacerdote, no el sacerdote, como el profeta en medio del pueblo, ni Aarón, que fungía como sacerdote en medio del pueblo, ninguno de los dos entraron a la tierra prometida. Moisés podríamos decir que era el símbolo de la ley, por eso siempre los judíos utilizan, ahí tienen a la ley de Moisés. Moisés se le relaciona con la ley y Aarón con el sacerdocio. Entonces ambos, ni Aarón ni Moisés, entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Dios con eso parece que nos está enseñando que ni la ley ni el sacerdocio levítico son capaces de llevarnos a la tierra prometida. Ambos murieron antes de entrar a la tierra prometida. Ninguno de ellos entró. El pueblo lo lamentó, el pueblo lloró por ambos,
pero ninguno de ellos pudo introducirlos a la tierra prometida. Fue siempre Dios, y con eso el Señor nos ilustra que su ministerio, su función era temporal, y que ninguno de ellos podía salvar. Ninguno los llevó a la tierra prometida, ninguno de ellos dos, ni la ley ni el sacerdote. Porque quiero que vea conmigo en Gálatas capítulo 3 versículo 24, por favor. Gálatas 3, 24 y 25. Entendamos esto acerca de la ley. Entendamos esto acerca del sacerdocio levítico. Vamos a leer el 23 y 24. 23, 24 y 25. Dice Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, ojo, antes que viniese la fe vino por medio de Cristo, la fe en Cristo Jesús. Estábamos confinados bajo, ¿qué dice? Bajo la ley. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Y quién iba a ser esa fe? ¿O de quién está hablando esa fe que iba a ser revelada? Era Cristo Jesús. Por la fe en Él nosotros somos salvos de la condenación. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué dice? ¿Qué dijimos que era un ayo cuando estudiamos Gálatas? Una especie de tutor, ¿sí? Alguien que ejerce una función de tutelaje. Como dijéramos hoy en día, la figura de esto es como un mentor, ¿sí? Alguien que le encarga en el cuidado de un niño, que lo críe, que lo eduque, que lo instruya, que le enseñe todas las cosas, para que cuando llegue el tiempo se lo pueda entregar a sus padres. No es el padre, solamente es el mentor, el cuidador. Así era la ley para nosotros. La ley no es nuestro fin, no es nuestro padre es Dios. La ley solo se encargó de cuidarnos, de instruirnos, de formarnos la idea, el concepto de Dios, de lo que Dios haría en nuestra vida. Pero sigo leyendo ahí en 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. O sea, la ley solo se encargó de instruirnos, de presentarnos a Jesús, de hablarnos de Jesús en todo el antiguo pacto, para que luego ahora nosotros podamos conocer al Cristo, al esposo de la iglesia, al Cordero que fue inmolado por nosotros, con quien nosotros pasaremos la eternidad, a fin de que fuésemos, dice, la ley hizo esto, fue nuestro ayo y nos llevó a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice, ojo, venida la fe, ya no estamos bajo ¿quién? O sea, que nos está diciendo que si ya vino la fe, o sea, si ahora ya está Cristo, ¿qué está diciendo acerca de la ley? Ya no estamos bajo la ley. El antiguo pacto cumplió su misión. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto, hecho con mejores promesas, con un mejor sacerdocio, que es Cristo Jesús, quien nos garantiza y es el fiador de un mejor pacto. ¿Por qué es entonces? Primero dijimos que Él es fiador de un mejor pacto. Segundo, lo que hace a Jesús diferente es que Él es Salvador eterno. Los sacerdotes tenían la limitante de que ellos eran mortales. La muerte, ninguno de ellos podía continuar. Aarón, Moisés murieron antes de entrar a la tierra prometida, y con eso Dios nos ilustra que todo eso era temporal. La ley y el sacerdocio levítico eran temporales. Sigo leyendo en Hebreos 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. Inmutable significa que no cambia, que es inalterable, que es inviolable. No lo pueden cambiar, no lo pueden abolir, no lo pueden terminar, no lo pueden dar por caducado. Entonces el sacerdocio de Jesús, ahora que el sacerdocio levítico cumplió su vigencia y aparece Cristo, ¿cómo se dice? Según el orden de Melquisedec, entonces ahora Dios nos dice, es en Él en quien deben confiar, es a Él a quien deben seguir, es en Él quien deben poner su esperanza. Ahora Él intercede por ustedes, Él ofrece sacrificios por ustedes, Él los lleva a Dios. Solo Cristo Jesús es el único que puede salvar eternamente. Nadie más, mis queridos hermanos, nos puede ofrecer esto. Veamos por favor, Juan 14:6 ya lo leímos. Veamos Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice el Señor,
y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cristo no echa fuera. Cristo no va a rechazar a ninguno que el Padre traiga a Él. Esa es su misión. Y Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. En Hechos capítulo 4 versículo 12 también nos dice Lucas, que es quien escribió el libro de los Hechos: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, ni en los sacerdotes levíticos, mucho menos en los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay ninguna otra persona, no hay ningún ser sobre la tierra en cuyo nombre nosotros podamos ser salvos. El único que tiene la potestad de salvarnos para siempre se llama Cristo Jesús. Y por eso, iglesia, en Él nosotros debemos confiar y no debemos tener temor. ¿Y será que Dios va a cumplir su promesa? Y si me pierdo en el camino, hermano, el Señor ha dicho que el que está en el hueco de su mano, nadie lo va a arrebatar de ahí. Usted y yo podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos fallarle a Dios, y por eso dice que Él es nuestro abogado delante del Padre. Él intercede permanentemente por nosotros. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros ofendemos a Dios y le fallamos es ir ante Él y pedirle perdón. Es confesar nuestros pecados, arrepentirnos, dejar de hacer lo malo y volvernos a Él. Eso es lo que tienen que hacer los hijos de Dios cuando le fallan. No que no le van a fallar, sí nos vamos a equivocar, sin duda alguna. Por eso el Señor dejó esas palabras que dijo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la segunda virtud que encontramos en Jesús, que lo hace diferente al sacerdocio levítico, es que es un Salvador eterno. Él es el único que nos puede acercar a Dios, nadie más. Y viene la tercera característica, en el versículo 26, Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Del 25 ya hablamos, que Él es Salvador perpetuo, que nos acerca a Dios y que intercede por nosotros permanentemente. Pero en el 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es ese sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué quiere decir todo eso? Todos los sacerdotes levíticos eran hombres como usted y como yo. ¿Cómo así, hermano? Pecadores. No podían llegar delante de Dios y decirle: Señor, yo no he pecado, soy santo, no he cometido ningún solo error. La santidad tiene una doble implicación para nosotros. ¿Por qué digo una doble implicación? Y aquí voy a ampliar esta idea. Cuando nosotros decimos, hablamos de santidad, hablamos de algo en lo cual no hay pecado. Entonces, en ese sentido, el único santo es Dios, en el cual no hay maldad, no hay pecado, no hay ninguna siquiera pizca de maldad o de oscuridad en Él. Él es santo, Él es puro y sin mancha. Dios es el único santo. Pero luego ahora nosotros encontramos en la Biblia que Dios también denomina a su pueblo como los santos. ¿Por qué? ¿En qué sentido somos santos? Somos santos en el sentido de que estamos apartados para Dios. Y en Él, en Cristo, cuando Dios a usted y a mí nos ha escogido y nos ha hecho parte del Señor, nosotros se nos cuenta la justicia de Jesús como nuestra. Entonces, Dios ya no nos ve a nosotros. ¿A quién ve el Señor? Ve a Cristo que nos representa. Y entonces, a partir de ahí, podemos decir que somos santos. O sea, delante de Dios usted y yo no tenemos pecado. ¿Por qué? No porque no los hayamos cometido, sino porque alguien nos limpió de nuestros pecados, y es Cristo Jesús. Entonces, desde esa perspectiva nosotros somos santos. Pero a diferencia del Señor, nosotros somos santos por Él. Pero Él en sí mismo y en esencia, Él es santo y sin pecado. Esa es la diferencia. Lo que nosotros sí debemos tal vez cultivar y practicar es la santidad. La santidad es algo distinto. La santidad es cuando nosotros a lo largo de nuestra vida procuramos ser agradables a Él. Nos alejamos del pecado. Procuramos no ceder a la tentación. Esa es la santidad, pero eso es lo que nos corresponde a nosotros. Dios nos ha hecho santos en Cristo Jesús, y solamente Él es santo. Los pecadores, los sacerdotes
del pueblo de Israel, todos eran pecadores. Y por eso dice el versículo 27, miren, ahí en Hebreos 7:27, que a Jesús no tenía necesidad cada día. Ojo, Él no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Cómo entonces tenían que hacer los sumos sacerdotes del orden levítico para poder presentarse delante de Dios a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo? ¿Qué tenían que hacer? Ofrecer sacrificios primero por ellos. ¿Y cuándo lo tenían que hacer? Ahí lo dice el versículo 27. Jesús no tiene necesidad, dice, cada día. Entonces, ¿cada cuánto ofrecían sacrificios los sacerdotes por ellos? ¿Se imagina usted estar ofreciendo sacrificios cada día? Primero por él mismo y luego por el pueblo. Pero Jesús no tiene necesidad de eso, dice. ¿Por qué? Porque Él es santo, dice el versículo 26. Un sacerdote así nos convenía, santo. Él no tiene por qué estar ofreciendo sacrificios todos los días, porque por esto, dice al final del 27, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, eso lo hace diferente. Además de que es fiador de un mejor pacto, además de que Él es Salvador eterno, Él es santo y sin pecado. Y eso de que Él es santo, dice Jesús era santo, Jesús es santo, Jesús nació santo, fue santo toda su vida y murió santo. No pecó jamás, nunca hizo nada incorrecto, nunca hizo nada malo. Él fue y sigue siendo santo permanente y eternamente. Pero no solo fue santo, Jesús fue inocente. Dice el versículo 27, que además de ser santo, dice, Él es inocente. ¿Y qué es eso de que es inocente? El versículo 26, perdón, significa que Jesús era inofensivo. Hay algo en la Biblia o en la historia, los historiadores, porque hay historiadores paralelos a las escrituras que cuentan también lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Uno a los que más crédito se le da es a Flavio Josefo, un historiador de la época de Jesús. Y cuentan la historia de Jesús desde una perspectiva distinta, por supuesto, no de los evangelios. Pero no se menciona nunca que Jesús le haya hecho mal a nadie, que Jesús le haya hecho daño a alguien. Todo lo contrario, lo que Jesús le hacía a la gente siempre era el bien. Incluso a sus enemigos, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ¿qué pidió el Señor? Perdónalos, no saben lo que hacen. Eso nos presenta a un Cordero, a un Jesús inocente, inofensivo. Nunca le hizo daño a nadie, siempre le hizo el bien a los demás, incluso a los que le hicieron mal, a los que le aborrecían, a los que le mataron. Él nunca les hizo mal. Dice que luego, continuando en el pasaje, en el versículo 26, además de santo, inocente, sin mancha. Jesús nunca cometió una falta. Él estaba libre de defectos morales y espirituales. Nunca alguien le puede haber dicho: Jesús dijo una mala palabra, Jesús tuvo un mal pensamiento, Jesús sintió odio en su corazón. Jesús nunca cometió ninguna de esas faltas. No fue soberbio, no fue un asesino, no hizo nada, no robó, nunca mintió, nunca hizo nada inmoral o espiritualmente malo. Todo lo hizo perfecto, moral y espiritualmente hablando. Y luego continúa diciendo el versículo que además de ser santo, inocente, sin mancha, Él también fue apartado de los pecadores. Ahora, aquí alguien puede confundirse. O sea que Jesús no se juntaba con los pecadores. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ¿de qué lo acusaban los fariseos a Jesús? De que comía con publicanos y pecadores. Con ellos se reunía. Con la gente lo menospreciado, con las prostitutas, con los publicanos, la gente que los enfermos, etcétera. Con ellos se juntaba Jesús. De eso lo acusaron. Pero entonces, cuando la Biblia dice que Él era apartado de los pecadores, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Jesús es apartado de los pecadores en el sentido de que su naturaleza es completamente diferente a la nuestra. Es decir, el Señor, ¿cómo explicar esto? Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, conforme
a nuestra semejanza, solo que sin pecado. ¿Por qué? Porque hay algo que en la naturaleza de Jesús no existe, ni puede existir, y es el caer en la tentación. Él no podía cometer pecado porque Él es Dios. Usted y yo sí podemos pecar porque somos humanos, y desde la caída nuestra naturaleza humana tiene una inclinación inherente al mal. Entonces Cristo Jesús no la tenía, o sea, Él no podía pecar. Su naturaleza es diferente a nuestra, y por eso la Biblia dice que Él era apartado, queriendo decir, Él es diferente en la naturaleza a nosotros, aunque se juntaba con los pecadores, les hablaba del reino, les ayudaba, les sanaba, les anunciaba las buenas nuevas de Jesús. Él vino justamente para darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, a todos los que estaban en prisiones y a todos los que estaban en miseria. Sí se juntaba con los pecadores, lo que no tenía era la misma naturaleza de ellos. Y termina diciendo el versículo 26, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo también, probablemente igual que usted, hermano, ¿y qué es sublime? Yo también investigué qué es sublime, y la definición de sublime es algo excepcionalmente por su altura moral y estética. O sea, hablar de sublime significa que es excepcionalmente hermoso y excepcionalmente santo. O sea, no hay nadie más hermoso y más perfecto que Dios. Entonces, por eso es que Cristo es hecho más sublime que los cielos. Hablando de los cielos, dice uno, qué belleza el cielo, ¿verdad? No hay nada más hermoso que lo sublime de los cielos, que uno dice, ahí no hay manchas de nada. Entonces Dios es más sublime, es excepcionalmente más hermoso, más perfecto que los cielos. Así dice la Escritura. A comparación de lo que nosotros podamos contemplar y catalogar como algo hermoso, la Biblia dice que Cristo Jesús fue hecho más sublime que todo eso. Por eso Él es perfecto, por eso Él es superior al sacerdocio levítico. Y termina diciendo en el capítulo 7 y versículo 28, ahí está el resumen de lo que hemos leído, comparando el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús. Hablemos primero de Levítico, porque el sacerdocio levítico, por medio de la ley, constituye o constituyó sumos sacerdotes ¿a quiénes? A débiles hombres. ¿Y por qué eran débiles? Primero, porque ellos no podían garantizar un mejor pacto. Segundo, porque ellos eran mortales. Y tercero, porque ellos eran pecadores, igual que a quienes ellos representaban. Por eso eran débiles comparados con Cristo. Porque al nombrarlos a ellos, Dios nunca juró que serían para siempre. En cambio a Cristo sí. Por eso dice, ahora hablando de Jesús, pero la palabra del juramento, o sea, a quien Dios juró que sería sacerdote posterior a la ley, dice, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces ahí en el versículo 28 vemos la comparación de los dos sistemas. El sacerdocio levítico, Dios dice, Él constituyó a hombres, a débiles hombres, pero por el juramento Dios constituyó a su Hijo. Lo hizo sacerdote para siempre, perfecto para siempre. ¿Y cuándo es eso? También aclara, el sacerdocio de Jesús es posterior a la ley. No dice simultáneamente, no dice juntamente, dice posterior a la ley. Él ha constituido a su Hijo como sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Entonces ahora, ¿en quién nosotros tenemos que confiar? ¿En la ley? ¿En el sacerdocio levítico? ¿En ofrecer sacrificios todos los días en el templo? ¿Qué sería el equivalente en nuestro tiempo a estas cosas, hermano? Y quizás para comparación esto es bueno, una buena ilustración. Tal vez nosotros ya no ofrecemos sacrificios en el templo, pero sí tenemos el concepto que son nuestras obras las que nos pueden acercar a Dios, que son nuestras obras las que nos pueden otorgar la salvación, que son las cosas buenas que nosotros hacemos las que nos harán salvos. Eso es un error. No son ni nuestras obras, ni las cosas que nosotros podamos dar. El hacerle bien a un necesitado, el traer nuestras ofrendas y diezmos al templo no nos va a salvar.
Debemos hacerlo porque es la manera en que agradamos a Dios, pero no nos van a salvar nuestras ofrendas. El servir en un ministerio, el servir en la iglesia, el predicar el evangelio, no nos va a salvar. Vemos en la escritura que el Señor dice que hay muchos que le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir: nunca os conocí. Ninguna de esas cosas nos garantiza la salvación. Lo único que nos garantiza, o el único que nos garantiza la salvación, es Jesús. Y para eso nosotros tenemos que haber creído en Él. Porque la Biblia dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que la invitación, hermanos, es a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, eterno, perfecto, el último sumo sacerdote, que no necesita sucesor, que llevan en su corazón, nos lleva a nosotros permanentemente delante de Dios, y que provee salvación eterna y perfecta a todos los que por Él se acercan al Padre. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor, dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.